Parte 2. Medidas. Definimos espacio medible como una pareja, es decir, una pareja X. F se dice espacio medible. Si X es un conjunto cualquiera, y F es una sigma álgebra de X, es decir, una sigma álgebra de subconjuntos de X. Cuando tenemos entonces, noten que, por supuesto, esta sigma álgebra no tiene por qué ser única, puede haber muchas sigma álgebras del mismo conjunto y tenemos espacios medibles distintos en ese caso. A todo elemento, cuando tenemos un espacio medible, todo elemento de la sigma álgebra se llama o se le dice conjunto medible. Veamos un par de ejemplos. Un conjunto X con su conjunto potencia a este par es un espacio medible. Es un espacio medible trivial porque como tenemos aquí a todos los posibles subconjuntos de X, por supuesto P de X forma una sigma álgebra y este es un espacio medible. En el otro extremo, ¿cuál es la sigma álgebra más pequeña que podemos considerar para un conjunto arbitrario? Bueno, pueden demostrar que la familia del vacío con el conjunto total es también una sigma álgebra. Es una sigma álgebra muy pequeña. Este también es un espacio medible. Sin embargo, también es igualmente trivial. Este siendo el total, este siendo el más pequeño. También, si tenemos el conjunto X, podemos acoplarle la sigma álgebra generada por él, el cual coincide con el inciso B, porque sabemos que la sigma álgebra generada por X es la sigma álgebra más pequeña, la misma que tenemos en el inciso B. Es decir, el inciso B y el inciso C se refieren al mismo espacio medible. Y finalmente, para concretar un poco estos ejemplos, los números reales con la sigma álgebra de Borel es un espacio medible también. Bueno, en este caso, por supuesto, la sigma álgebra generada por X coincide con esta sigma álgebra, la sigma álgebra minimal, porque es también la más pequeña. Sin embargo, que esto no siempre es así, es decir, si yo tengo dos conjuntos A1 y A2 y me interesa, tengo esta familia de conjuntos y me interesa la sigma álgebra generada por estos dos, es decir, la sigma álgebra más pequeña que contiene a estos dos conjuntos, no va a ser necesariamente equivalente a la familia de conjuntos que tengan al vacío a A1 y a A2, ¿ok? Entonces, lo que sucede para un conjunto no se replica para más de uno. Bueno.
ahora podemos definir el concepto más importante de este curso y sobre el cual descansa todo lo que haremos en este curso, que es el de medida. Definición 2.3. Medida. Una medida sobre un espacio medible, entonces necesitamos previamente haber ya definido espacio medible. Una medida sobre un espacio medible X con sigma álgebra F es una función con dominio F, la sigma álgebra, a los reales extendidos. Recuerden, esta barra superior son reales extendidos, que satisface las siguientes propiedades. Entonces, una medida es una función que a cada conjunto medible, a cada elemento de la sigma álgebra de un conjunto dado, le asigna o un número o el símbolo infinito, lo que pensemos como que es de medida infinita. Pero además esta función, para empatar con lo que esperaríamos nosotros de una medida cuando consideramos como medidas, intuitivamente consideramos el volumen, la longitud, el área, bueno, la función debe de satisfacer ciertas propiedades que son las siguientes. Primero, esperamos que al vacío le asigne el 0, que tenga medida 0. Recordemos que el vacío siempre está en la sigma álgebra, entonces una medida siempre le asigna 0 al vacío. La medida del vacío es 0. 2. La medida de un conjunto A siempre es no negativa para todo A en F. Ok, entonces, aunque yo aquí puse reales extendidos, en realidad hay medidas con signo, con que pueden tomar valores negativos. Vamos a estudiar solamente medidas no negativas que satisfacen esta condición, que asignan medidas positivas. Son funciones de sigma álgebras a los reales no negativos. No lo voy a poner para dejarlo lo más general posible, esta definición, pero en este curso vamos a estudiar medidas que cumplen la propiedad 2. A cada conjunto medible le asignan una medida no negativa. Y 3. Si yo tengo una sucesión de conjuntos, es una sucesión disjunta en la sigma álgebra, y con disjunta, recuerden, significa que AN intersección AM es el vacío si N es distinto de M, es decir, son ajenos, son disjuntos 2 a 2. Entonces, sucede lo siguiente: la medida de la unión de todos ellos es precisamente la suma de las medidas de cada uno. Es decir, la medida del todo es la suma de las medidas de sus partes. Pero esto yo solo lo puedo usar, esto solo puedo garantizar que se cumple cuando la sucesión, primero, es una sucesión de conjuntos medibles en F y es una sucesión ajena. Solo en ese momento yo puedo utilizar esta igualdad. Ojo también, no estoy diciendo nada acerca de si son finitas o no las medidas de conjuntos medibles. Es decir, el término de conjunto medible lo que quiere decir es que es un conjunto en la sigma álgebra. Es decir, es un conjunto en el dominio de la medida y que yo puedo entonces medirlo. Veremos que hay conjuntos en ejemplos concretos, veremos que hay conjuntos en R, por ejemplo, que no son medibles, es decir, no son susceptibles de asignarles una medida de forma que toda la teoría sea consistente. Hay demostraciones que dicen que no es posible que todo conjunto de R sea medible si no suponemos válida la hipótesis del continuo, por ejemplo. Entonces,
Bueno, por eso es importante hacer la distinción y entender la distinción entre conjunto medible o no. Que sea medible o no, no me dice nada acerca de la medida del conjunto, es decir, si es finita o no. Cualquiera de estos puede ser infinita. Aquí puede ser infinita. El vacío del vacío no, del vacío tiene que ser cero. ¿Okay? Bueno, vamos a ir viendo con calma estos conceptos conforme avancemos. Vamos a hacer las siguientes observaciones que podrían ser como adendos a la definición. Primero, si una medida nunca toma el valor de infinito, entonces decimos que mu es una medida finita. Como ejemplo de esto, un poco adelantado tal vez, la probabilidad resulta ser una medida respecto a cierta sigma álgebra, es decir, en algún espacio medible XF, la cual es una medida finita, porque es una medida que le asigna como medida a todo el espacio, al total, el número 1. Y todo subconjunto de este espacio tendrá medida menor o igual a 1. Observación 2. Si existe una familia de conjuntos siempre medibles para que esté bien definida la medida sobre estos conjuntos, tal que 1. La unión de todos estos conjuntos es el conjunto total X. Y 2. La medida de cada uno de ellos es finita. Entonces, decimos que la medida mu es sigma finita. Ojo, no estoy diciendo que el espacio X tenga medida finita. Y es más, esto lo puedo aquí aterrizar. Fíjense, esto que dicen 2 no me está diciendo que la medida del espacio total sea finita. ¿Por qué? Porque los conjuntos que yo estoy diciendo que si existen, no les estoy pidiendo que sean disjuntos, que no estoy pidiendo que sea una sucesión ajena. Entonces no puedo usar esta igualdad. Es decir, la medida de todo el espacio, que por el 1 yo puedo decir que es la medida de la unión de todos los ENs, porque forman esta especie de partición pero redundante, porque yo no sé que sean ajenos entre ellos. Entonces la medida de todo el espacio es la medida de toda esta unión completa, pero no puedo decir que esto sea igual a la suma de las medidas de cada uno de ellos, porque no sé que sean ajenos. E incluso en el caso, fíjense, incluso en el caso en que yo pudiera decir eso, si yo dijera, pues la medida de todo el espacio es la medida de cada uno de estos cachitos, esta condición de aquí abajo no me asegura que esto sea finito. ¿Por qué? Porque puedo aquí yo tener una serie divergente. Estas medidas, estos mu en, tendrían que ser muy especiales. ¿Okay? Entonces, en realidad, una medida finita y una medida sigma finita son conceptos muy diferentes. Uno es la extensión del otro en cierto sentido. Quiero que también vean el uso que se le da a el sigma aquí. El sigma en teoría de la medida está relacionado con sumas numerables. De hecho, no con sumas, solamente con numerabilidad, pero muchas veces con sumas numerables. Vean cómo ha aparecido aquí en varios lugares. Primero, ya habíamos visto que aparece cuando hablamos de sigma álgebras cerradas bajo uniones numerables.
Después, cuando yo tengo aquí las propiedades que debe de cumplir una medida, la propiedad 2 podemos pensarla que es no negatividad, que la función debe ser no negativa, mientras que la propiedad 3 se le llama sigma aditividad. La aditividad significa que aún la unión de dos cosas es igual a la suma. Bueno, la medida de la unión es igual. Es más, lo voy a escribir aquí. Tal vez después lo repasemos. Aditividad. La aditividad lo que me dice es que la medida de A unión B es igual a la medida de A más la medida de B, siempre que A intersección B sea el vacío, siempre que no tengan elementos en común. Noten, porque si tienen elementos en común hay una especie de redundancia cuando estoy midiendo A, estoy midiendo una parte de B, y cuando estoy midiendo B, estoy midiendo una parte de A. Entonces, no puedo decir que la medida de la unión sea exactamente la suma de las medidas, salvo que sean ajenos. Y a esto se le llama aditividad. Cuando la aditividad se cumple para uniones numerables, porque aquí solamente tengo dos conjuntos, pero cuando yo tengo una unión numerable y estoy diciendo que se cumple esta igualdad, entonces digo que la función es sigma aditiva. Sigma por numerable, aditiva por esta cuestión. ¿Ok? Entonces, váyanse acostumbrando a que sigma tiene este significado. Vamos a profundizar un poco más en la aditividad y en esta propiedad. Profundicemos un poco acerca de la aditividad y introduzcamos la propiedad de subaditividad. Entonces, una medida, cuando tenemos una sucesión de conjuntos disjuntos, acá, una medida es, bueno, va a ser aditiva y también sigma aditiva. La aditividad y la sigma aditividad son esencialmente la misma propiedad aplicada a uniones finitas y a uniones numerables. Y lo que me dice es que uniones finitas de conjuntos disjuntos, la medida de uniones finitas de conjuntos disjuntos es igual a la suma de las medidas de cada uno de ellos. Y la sigma aditividad es precisamente lo mismo, exactamente lo mismo, solamente que para el total de la sucesión, es decir, la medida de la unión de conjuntos disjuntos o ajenos es igual a la suma, aquí es una serie, una suma infinita, de las medidas de cada uno de estos conjuntos. Sin embargo, tenemos otra propiedad de las medidas que es aplicable a sucesiones de conjuntos, aquí llamados BKs, sucesiones arbitrarias, es decir, sucesiones que no son necesariamente disjuntas. Y esta es la subaditividad y la sigma subaditividad. Decimos que la medida es subaditiva o sigma subaditiva. ¿Y qué significa esto? Que la medida de la unión finita en este caso, porque no tiene la sigma, la medida de la unión finita de elementos de esta sucesión es menor o igual que la suma de las medidas de cada uno de ellos. Y en el caso de la sigma subaditividad, me dice que la medida de la unión de todos ellos, la unión numerable de todos ellos, es menor o igual a la suma infinita innumerable de todos ellos. ¿Okay? Entonces, la idea de esto es que, insisto, si pensamos en la medida por un momento como el área del conjunto, es decir, escribiéndolo mejor, supongan que la medida de un conjunto A es igual a el área del conjunto A. ¿Ok? Estoy en R2 en este caso. Si yo tengo aquí un conjunto A1 y aquí tengo un conjunto A2,
y tengo por otro lado un conjunto B1 y a otro conjunto aquí B2, entonces la medida de A1 unión A2, esta área más esta área, claramente es el área del primero, la medida del primero, más la medida del segundo. Sin embargo, si los conjuntos no son ajenos, entonces yo a lo más que puedo decir, voy a quitar esto, que esto era de la vez pasada, la medida de B1 unión B2, en donde B1 unión B2, pues es el área de B1, el área de B2, pero cuando estoy contando, bueno, es toda esta área, B1 unión B2. Y aquí, fíjense, si lo comparo con la medida de B1 más la medida de B2, el área de B1 es esta parte, el área de B2 es esta parte, pero recuerden que tienen este cachito, la intersección, la tienen en común, entonces tanto la estoy contando aquí como la estoy contando acá. Entonces la suma de estas medidas no va a ser igual a la medida de la unión. De ahí es de donde sale el menor o igual de la subaditividad. Y esto por supuesto se extiende para sucesiones numerables. De ahí la sigma aditividad y la sigma subaditividad. Ahora, este es un argumento geométrico que funciona cuando consideramos el área como una medida. Sí, el área es un tipo de medida. De hecho, dependiendo de cómo estemos, en dónde estemos, en R, por ejemplo, podemos definir una medida que nos mida intuitivamente la longitud de un conjunto, de un intervalo. Por ejemplo, una medida que a un intervalo A, B le asigne B menos A, es decir, la longitud del intervalo. Esta medida, lambda, en este caso, la vamos a construir después, se llama la medida de Lebesgue, pero es un poco más complicada porque aquí nada más la escribí en un intervalo, pero pues en R no hay subconjuntos que no necesariamente son intervalos. En R2, esta misma medida de Lebesgue, pero en dos dimensiones, es una medida que a rectángulos, entonces AB cruz CD, le va a asignar el área de este rectángulo precisamente. Es decir, les va a asignar la longitud por la altura. Otra vez en R2 no necesariamente a rectángulos. Por ejemplo, aquí no dibujé rectángulos. Igual hay un proceso técnico para extender lo que tenemos, para extender esta noción de medida, premedida se llaman, a una medida completa. Pero bueno, ya lo haremos ahí. Y por último en R3, pues de forma intuitiva podemos obtener el volumen de la misma forma. Pero tanto en R2 como en R3, no solamente estas son las únicas medidas disponibles. Estas son las que intuitivamente nos sirven para modelar y de hecho para definir el concepto de medida. Noten que estas medidas muy geométricas satisfacen estas tres propiedades. Esto es como que lo mínimo que esperamos que una medida satisfaga. Pero hay otras medidas que no corresponden con estas intuiciones geométricas, medidas más abstractas, que van a ser útiles. Tan abstractas, además, porque recuerden que el conjunto inicial sobre el cual estamos midiendo cosas no tiene por qué ser R, R2 o R3, puede ser un conjunto abstracto X. Esto significa que esta intuición de medida la estamos generalizando en varias direcciones al mismo tiempo. Y como les he comentado, ¿qué vamos a hacer con estas medidas? Esencialmente vamos a ver que una medida, a partir de una medida sobre un conjunto abstracto, podemos construir una integral, un proceso de integración y darle sentido y significado a integrar respecto de esta medida. Y de hecho no va a sorprender, en el caso de R con esta medida que nos va a tomar tiempo construirla, ese proceso de integración va a corresponder en muchos casos con la integración usual de Riemann, igual en R2 y en R3. Sin embargo, como acabo de decirles, tenemos
la abstracción, la generalización hacia conjuntos arbitrarios y medidas no necesariamente tan geométricas, y esto lo que nos proporciona es una medida de construir integrales abstractas en espacios abstractos, pero darle sentido, y que déjenme decirle que se usan mucho, por ejemplo, en física, en mecánica cuántica. Todo lo que está construido ahí es un tipo de medida. La probabilidad, les he dicho, es una medida también. Entonces, todo esto nos permite obtener, llegar a muchos lados y, bueno. Bueno, veamos ahora algunos ejemplos concretos de medidas de distintos tipos. Primero, dado cualquier conjunto entonces X, vamos a considerar la sigma álgebra total, entonces el conjunto potencia de X, todos los subconjuntos, y vamos a definir sobre este espacio abstracto, espacio medible abstracto, la siguiente medida. Vamos a definir una función mu que cumpla con lo siguiente. Mu1 vamos a definirla de esta forma. Mu1 de A que sea 0 para todo A en F. Recuerden, esta es la F en este caso. Es decir, es una medida trivial, nula, pero sigue siendo medida. Pueden verificar que satisface estas tres propiedades. Al vacío le va a asignar el 0 porque siempre es 0. A todo conjunto va a ser mayor o igual a 0. De hecho, igual a 0. Y en este caso, la medida de la unión, sea lo que sea, va a ser 0. Y aquí voy a tener la suma de ceros. Entonces, se cumple la igualdad. Es una medida trivial, no sirve para nada, pero es una medida. 2. Sobre este mismo espacio voy a definir la siguiente medida. Mu2 de un conjunto A la voy a definir como infinito si ya está en F, ya es distinto del vacío, y como 0 en otro caso, es decir, si ya es el vacío. Este es otro ejemplo trivial en el otro extremo opuesto del espectro. Porque fíjense, aquí a todo le asignamos 0 y aquí a todo le asignamos infinito, excepto al vacío, porque ese a fuerzas necesitamos que se le asigne el 0 por la definición. Bueno, vamos a ver ejemplos un poco más interesantes. 2. Empezando a través de un conjunto abstracto con la sigma álgebra total, lo que ahora vamos a hacer es vamos a fijar un elemento en este espacio abstracto. Entonces fijamos un P en X. Ojo, no he dicho que sea X. Recuerden que X pueden ser números, pueden ser perros, pueden ser matrices, etc. Entonces P simplemente es un elemento fijo. Y voy a definir la siguiente función. Defino la función mu de la sigma álgebra en este caso a los reales extendidos. De hecho, aquí de una vez lo voy a acotar así. Noten que lo pongo cerrado por la derecha porque estoy en los reales extendidos, pero quiero que satisfagan la propiedad 2 de que sea no negativa. Y la defino de la siguiente forma. Mu de A quiero que tome el valor 0 si P no está en este conjunto, o 1 si P está en este otro. No lo dije. Con la mu 1 y con la mu 2 del inciso A pueden verificar, pueden demostrar las tres propiedades. Con el inciso B y mu definida de esta forma también. Y de hecho pueden verificar que mu es una medida finita. Recuerden que era finita, que le asigna medida finita a todo subconjunto. Noten que aquí estamos de gratis, obtenemos que al vacío se le va a asignar la medida 0. ¿Por qué? Porque el vacío cumple con que
P no está en este conjunto. Claro, no significa que el vacío sea el único conjunto de medida 0. Eso tal vez debí de haberlo dicho acá. Fíjense que esto no dice que el vacío sea el único conjunto con medida 0. Va a haber, y es un detalle súper importante y relevante en la integración, lo veremos, pero hay conjuntos grandes, obviamente con muchos elementos, infinitos incluso, pero que pueden tener medida 0. El vacío no es el único. Es decir, la medida de un conjunto no necesariamente es el tamaño, y otra vez regreso a borrar. Estas nociones geométricas funcionan porque sí, son medidas estas, pero no todas las medidas se comportan de forma geométrica. Entonces abandonen esta idea de que la medida es algo geométrico y que tiene que ver con el tamaño del conjunto. No, la medida es una, valga la redundancia, una medida abstracta de algo. ¿De qué? Pues depende que sea la medida. Hay medidas que le dan preferencia a ciertas cosas o a ciertas propiedades que no siempre se pueden explicar o se pueden describir geométricamente. A veces coinciden, a veces no. Y eso entonces da lugar a conjuntos que van a tener medida 0 sin ser necesariamente el vacío. El ejemplo, insisto, un ejemplo sencillo pero abstracto es este. Fíjense, todo conjunto A todo subconjunto A de X que no contenga este elemento P fijo, que está fijado desde acá, va a tener medida 0, punto. Y es una medida. Bueno, C. Vamos ahora a concretar un poco más los ejemplos. Ahora, en vez de un conjunto cualquiera X, vamos a considerar todos los números naturales con el conjunto potencia, todos los subconjuntos de números naturales. Y vamos a definir ahí la siguiente función. Mu, no voy a decir, bueno, ok, voy a decir de dónde va, aunque es un poco redundante. Siempre va de la sigma álgebra, en este caso de esta, a 0 infinito. Y está definida de esta forma. Mu de un conjunto va a ser la cardinalidad, el número de elementos de A veces también la denotada como si fuera valor absoluto, siempre que esta cardinalidad sea finita, y va a ser infinita si A no es finito. ¿Ok? Entonces, a ver, creo que es más claro en vez de escribir. Aquí se ve un poco redundante. Déjenme escribirlo mejor de la siguiente forma. Mu de A va a ser su cardinalidad si A es finito, y va a ser infinito si A no es finito. ¿Ok? Entonces, cuando el conjunto es finito, su medida va a ser el número de elementos que tenga. Si A es infinito, entonces va a ser simplemente infinito su medida. Bueno, resulta ser que esta mu es una medida. Y esta medida, de hecho, déjenme decirles que tiene un nombre particular porque es muy importante y la vamos a recuperar también en ejemplos por ahí. Esta mu se le llama, a esta mu en este espacio medible, se le llama la medida de conteo. ¿Por qué? Porque la medida me está contando cuántos elementos tiene un conjunto A. Noten que todos los subconjuntos son medibles porque el dominio es todo P, todo el conjunto potencia. Y también como observación, noten que esta medida, C, la del inciso C, mu, no es una medida finita. No es una medida finita. Sin embargo, es una medida sigma finita. A ver, ¿por qué? ¿Por qué es una medida sigma finita? Recordemos, ¿qué significa que una medida sea sigma finita? ¿Dónde lo tengo apuntado? Aquí. Una medida es sigma finita si existe una colección de conjuntos medibles cuya unión sea el total y que la medida de cada uno de ellos sea finita.
Entonces, ¿puedo yo encontrar un semejante colección de conjuntos aquí? Sí, claro. Más déjenme aquí ponerle 2 puntos. Fíjense, el total, que en este caso es n, lo puedo ver como la unión de todos los conjuntos que solamente tienen al enésimo elemento. No importa si lo empiezo desde 0 o desde 1. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuál es la medida mu, esta medida mu de conteo, de cada uno de estos? Pues recuerden que la medida de cada uno de ellos es el número de elementos que tenga. Como tiene solamente un elemento, o sea 1, la medida de estos es 1. Entonces cumple el i y cumple el 1 y cumple el 2 de esta parte de acá. Por lo tanto, la medida de conteo sobre este espacio medible es una medida sigma finita. Para terminar, consideremos los reales con la sigma álgebra de Borel. Recordemos que la sigma álgebra de Borel contiene todos los conjuntos abiertos y cerrados. Y vamos a definir en este espacio medible sea mu la medida que cumple lo siguiente. La medida que a cada intervalo, como lo dije hace un momento, ahora simplemente lo estoy formalizando un poco más, a cada intervalo cerrado, y de hecho o abierto, no importa, le asigne este número, la longitud. Claro, siempre que A sea menor o igual a B. Esta medida mu se llama la medida de Lebesgue. Es un apellido francés, Lebesgue. Esto es una G, pero se pronuncia Lebesgue. Y fíjense, aquí estoy diciendo solamente cómo se comporta en intervalos. La existencia de que, parte del trabajo que haremos es mostrar que existe una medida, es decir, una función que satisface las propiedades de medida, que cumple con esto en este espacio. Y esa función es a la que se le llama medida de Lebesgue. Es decir, no podemos dar una definición ahorita precisa de si yo tengo un conjunto A, ¿cuál es la medida de Lebesgue del conjunto A? Híjole, depende, porque el A puede ser bien complicado. Un subconjunto de los reales de Borel puede ser bien complicado. Hemos visto que en los conjuntos de Borel hay conjuntos tanto abiertos, cerrados, intervalos, uniones de intervalos. Hay conjuntos del tipo G delta, F sigma. Entonces no podemos nosotros dar así tal cual una definición. Por eso es que hay que tomarse el tiempo para construirla, y eso lo veremos después. De forma similar se puede dar la medida de Lebesgue no solamente en R, sino en R2 con la sigma álgebra de Borel de R2, que igual es la sigma álgebra generada por los abiertos o por los cerrados en R2. Es decir, se extienden estos conceptos a Rn. Y bueno, en la medida en este caso, en vez de asignarle a un intervalo su longitud, va a ser a un cuadrado, le va a asignar a un rectángulo le va a asignar su área, que es la discusión que dije aquí de forma un poco más informal. Bueno, veamos un par de proposiciones y de resultados acerca de las medidas.